Ok, bienvenidos chicos todos a esta siguiente clase de Alicia a través del espejo. Alice through the looking glass. In this case, we're gonna continue with the chapter 7. Okay, with chapter 7. Okay. Who did you pass on the road? The king went on, holding out his hand to the messenger for some hay. Okay, this is a very interesting part because we were talking this about in the previous class, ¿no? Recuerden de que Alicia estaba hablando con el rey blanco, ¿no? The White King, y tenían un mensajero. Vamos a ver qué sucede, dice, ¿no? Who did you pass on the road? Who did you pass on the road? Okay, con quién pasaste o a quién rebasaste? ¿Eh? ¿A quién pasaste o a quién rebasaste on the road? Do you remember what that road mean, guys? Road? Okay. What does road mean in this case? Road. A ver, ¿qué significa road? Ok, camino. Muy bien. Camino. Okay. The king went on, holding out his hand to the messenger for some hay. A ver, tenemos aquí dos phrasal verbs. Para los que quizá tengan dificultades con el phrasal verb, lo bueno de este libro es que ahí está, tiene varios phrasal verbs, por eso lo estoy poniendo de otro color. ¿Ya? Went on. Esto viene de la palabra go on. Go on. Can you go on, please? Y este de aquí es holding out. Hold out. Hold out. Okay. So in this case, we have these two words. What does go on mean, guys? Go on. Can you go on with your story? Continuar. Okay. Go on, continuar. Muy bien. Siguiente. Hold out. Hold out. In this case, hold out means extender la mano. Ok, extender la mano. Ok, extender la mano. Ahora, si habláramos de he's holding out his problems. Hold out podría ser resistir también, ¿no? O aguantar, hold out, ¿no? Pero en este caso dice holding out his hand. Está extendiendo la mano. To the messenger, al mensajero, for some more hay. What does hay mean, guys? Hay, heno. And nobody, said the messenger. Nadie, dijo el mensajero. The king agreed, saying, this young lady saw nobody too. Okay, this young lady agreed. Okay, this is a very good word too. Agree. What does agree mean, guys? Agree. What does agree mean? I agree with you. Yes, that's right. Estar de acuerdo. Muy bien. Agree, estar de acuerdo. The king agreed, saying, this young lady saw nobody, ¿no? Esta jovencita no vio a nadie, saw nobody, ¿no? No vio a nadie tampoco, ¿no? So nobody, vio a nadie. Ok. Este es un juego de palabras, por eso está aquí en mayúsculas. Nobody. El rey piensa que nobody es una persona, ¿no? En inglés es muy gracioso porque dice so nobody es como no vio a nadie, pero en nuestro caso sería vio a nadie. To. Por eso aquí se utiliza el to, ¿no? El también. Si no, en este caso,
utilicemos, por ejemplo, he saw nobody neither, ¿no? Neither. Claro, o sea, por eso les digo, o sea, esto de aquí lo está tomando como nobody como una persona, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, this young lady saw Luis too. Esta persona vio a Luis también. Ajá, nobody para el rey es una persona, pero en realidad nobody es nadie, pues, ¿no? Vio a nadie también. Esta persona, esta niña también vio a nadie también. Para nosotros no es muy gracioso, pero en inglés es mucho, el juego de palabras sí es mucho más gracioso. Am, si fuera, si fuera una oración normal, usaríamos neither, ¿no? This young lady saw nobody neither. Eh, I do my best, the messenger said in a sulky tone. Okay, I do my best. I do my best. Ujú. Hago lo, lo que puedo, ¿no? O hago lo mejor que puedo. The messenger said in a sulky tone. Okay, sulky tone. In this case, sulky means, okay, en un tono, okay. When you are bad-tempered, or maybe you are like grumpy, ¿no? Malhumorado. O de mal humor, ¿no? I do my best, the messenger said in a sulky tone. I'm sure nobody walks much farther than I do. I'm sure, estoy seguro. I'm sure nobody, aquí otra vez está hablando de nobody como persona, ¿no? Estoy seguro que nadie, okay, walks much farther than I do, ¿no? Camina mucho más rápido, okay, walks. Ujú, walks, caminar. Bienvenidos chicos a todos los que se están conectando. Estamos leyendo Alicia a través del espejo, capítulo número 7. Recuerden que también estamos haciendo la transmisión por YouTube, si en caso desean verlo en HD, ¿no? Seguimos. Nadie camina mucho más rápido que yo. Dice, he can't, said the king, or he would arrive first. He would have arrived first. He can't, okay. Él no lo hace, said the king, dijo el rey, or he would have arrived first. Okay, arrive. What does arrive mean, guys? Arrive. What does it mean? A ver, what does arrive mean? Llegar. Ahora, he would have arrived. He would have arrived. Normalmente el have aquí se pronuncia de una forma contraída. Would have. He would arrive. He would have arrived. He would have arrived. He would have arrived first. Would have. Would have arrived. Ujú, llegaría, ¿no? O él hubiera llegado, sería, ¿no? Él hubiera llegado primero. He would have arrived first. Now that you've caught your breath, okay? Okay, catch your breath. Esto sería, o viene de la palabra catch, ¿no? Catch your breath. Would have, yes, would have. Breath. What does catch your breath mean, guys? Especially this is very common when you are running a lot and you are agitated. ¿No? Like you can't breathe correctly because you have been running. Cuando corres demasiado, normalmente pierdes el aliento, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo aquí el rey es eso, ¿no? Now that you've caught your breath, ahora que has recobrado el aliento. Ujú, ahora que recobrar el aliento. Tell us, what's happening in the town? Dinos, ¿qué está pasando en el? Okay, town. What does town mean, guys? Town. Town. What does it mean?
Tell me what's happening in the town. ¿Qué está pasando? Tell us. Dinos. Tell us. What's happening in the town? En el pueblo. Muy bien. Recuerden, town es una palabra muy general. Puede significar ciudad, puede significar pueblo, ¿no? Puede significar poblado, ¿ok? Town se utiliza de una forma muy general, ¿no? Por eso decimos hometown, lugar natal, hometown, ¿ok? Entonces, puede ser cualquiera de estos. Ahora, si quisiéramos decir específicamente ciudad, ya usaríamos city, ¿no? Y si quieres utilizar exclusivamente pueblo o algo pequeño, puedes hablar acerca de village, ¿no? Village, smallville, ok. Small town, ¿no? Si estamos hablando de pueblo, small town, específicamente pueblo, ¿no? Ajá, llegaron al poblado, ¿no? Ok, a ver, vamos a darle un repaso rápido a esta parte, ¿ya? Who did you pass on the road? The king went on, holding out his hand on to the messenger for some more hay. Nobody, said the messenger. The king agreed, saying, this young lady saw nobody too. I do my best, the messenger said in a sulky tone. I'm sure nobody walks much farther than I do. He can't, said the king, or he would have arrived first. Recuerden aquí, ¿eh? Would have. Or he would have arrived first. Now that you've caught your breath, tell us what's happening in the town. Ok. A ver, ahora que has recobrado el aliento, ¿no? Ahora que puedes hablar. Tell us what's happening in the town. ¿Qué está pasando la ciudad, ¿no? O en el poblado. I'll whisper it. Okay, this is a very interesting word. Whisper. What does whisper mean, guys? Whisper. What does whisper mean? Whisper. This is very common, for example, when you are speaking, but in a very low tone. Or in a very low volume. Whisper. Cuchichear podría ser. Susurrar. Ajá. I'll whisper it. Voy a susurrarlo. Said the messenger, putting his hand to his mouth in the shape of a trumpet. Okay, putting his hand on to his mouth. Poniendo las manos, okay, en su boca, in his mouth. In the shape of a trumpet. Okay, shape. The shape of your heart. The shape of you. Forma. Yes. A shape of a trumpet. This is a musical instrument. What does trumpet mean? What does this mean? Trumpet. Trumpet, trompeta. Ya, corneta también podría ser. Trumpet. In other words, he was putting his hand like this, no? Or like this. So that was the way he was putting this. No? Putting his hand to his mouth in the shape of a trumpet. And is stopping so as to get closer to the king here. Okay. Stooping. Okay, stoop. Stoop is when you low down or bow down a little, no? Inclinarse hacia o agacharse. Ok, inclinarse o agacharse.
Stopping so as to get close. Para acercarse, ok. Stopping, se inclinó para acercarse, ok. Get close. Ok, to the king's ear. Ujú, al oído del rey. Ok, como un chisme, ¿no? Cuando tú cuentas un chisme, normalmente haces eso, ¿no? Ahora dice, Alice was sorry for this. Okay, was sorry for this, as she wanted to hear the news too. Dice, Alicia se sintió apenada. Okay, she was sorry, as she wanted to hear the news too. Wanted. What does wanted mean, guys? Want. What does want mean? Bienvenidos chicos a todos los que se están conectando. Estamos viendo a Alicia a través del espejo, capítulo número 7. Want. What does want mean, guys? Want. Ujú. Y recuerden, si alguien desea, vamos a leer juntos, ¿ya? Si alguien desea participar, también puede mandar su solicitud en unos instantes. Want, querer, claro. As she wanted to hear, ¿no? Mientras que, debido a que ella quería, ¿ok? To hear the news. Quería escuchar las... Ok, news. What does news mean? News. Ok, news. ¿Qué es lo que quería escuchar ella? News. She wanted to hear. Ok. Las noticias. Muy bien, las noticias. She wanted to hear the news too. También, ¿no? Quería escuchar las noticias también. However, instead of whispering, she simply shouted at the top of his voice. They are at it again. However, instead of whispering, okay, instead, en vez, okay, en vez de, ya hemos visto, whisper. What does whisper mean? Hace un ratito lo hemos visto, whisper, aquí, okay. En vez de susurrar, o en lugar de susurrárselo, he simply shouted at the top of his voice. Okay, shout. Este sería el opuesto de whisper. ¿Qué sería shout? Tenemos shout, and the opposite would be whisper. Gritar. Esta es otra forma de decir como scream, como cry, ¿no? Gritar. Ok, shouted at the top of his voice, ¿no? Gritó. eh, todo esto, at the top of his voice, es como lo más alto de su voz, ¿no? O podríamos decir, en nuestro caso, a voz en cuello. Gritó a voz en cuello o gritó lo más que pudo, ¿no? At the top of his voice, ¿no? Shouted at the top of his voice. Gritar a voz en cuello. Okay, there at it again. There at it again. There at it. There at it again. There at it. There at it. Okay. There at it again. There at it again. Ok, ellos han vuelto a hacer lo mismo, sería, ¿no? They're at it. Ellos están en lo mismo otra vez. They're at it again. Están haciendo eso otra vez, ¿no? Ok, vamos a revisar entonces este párrafo, ¿ya? Con la pronunciación. I'll whisper it, said the messenger, putting his hand to his mouth in the shape of a trumpet, and stooping so as to get close to the king's ear. Alice was sorry for this, as she wanted to hear the news too. However, instead of whispering, he simply shouted at the top of his voice. There are it again. There are it again. Okay. Muy bien, chicos. Does anyone wants to participate reading this part? Okay. Does any one of you wants to participate reading this part? A ver, si alguien desea participar, chicos, mande su solicitud
para poder leer esta parte, ¿ya? Voy a leerlo junto con ustedes y después, si alguien desea, puede mandar aquí en la parte de abajo su request, ¿ok? Donde dice varios. Pajarita, ok, very nice nickname. Okay, you are the best. Okay, thank you very much. Thank you very much. I'll do my best. I do my best. Como decía el mensajero, ¿no? I do my best. Shout it, gritar. Shout it, gritó. Ok, gritar. Vamos entonces con esta parte, ¿ya? Who did you pass on the road? The king went on, holding out his hand to the messenger for some more hay. Nobody, said the messenger. The king agreed, saying, this young lady saw nobody too. I do my best, the messenger said in a sulky tone. I'm sure nobody walks much farther than I do. He can't, said the king, or he would have arrived first. Now that you've caught your breath, tell us what's happening in the town. I'll whisper it, said the messenger, putting his hand to his mouth in the shape of a trumpet, and stooping so as to get close to the king's ear. Alice was sorry for this, as she wanted to hear the news too. However, instead of whispering, he simply shouted at the top of his voice. There are it again. Ok, perfecto. Weird. Yes. Sí, sí. Esta clase está, bueno, está por YouTube y también se queda guardado ahí. Después lo mando el link, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos con la siguiente parte. Vamos a avanzar un poco más, ¿ya? A ver, si no están chicos en el grupo de WhatsApp, pueden ir al link de mi perfil, la tercera opción. A ver, antes de seguir, se los muestro rápido, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ese es el link de mi perfil. Ok, este de aquí, ¿ya? Ese es el link que está en mi perfil. Because AI Teacher en línea. Cuando ustedes presionen este link, se les va a mandar a esta página. Ok, la primera opción, clases personalizadas, en caso necesitan clases conmigo. El audiolibro, chicos, este libro que estamos leyéndolo, pueden obtenerlo aquí. Ok, el audiolibro junto con el PDF que está resuelto por completo. Y además también de regalo te vienen el folleto de los 200 verbos comunes. Todo el material es en digital, así que cuando tú hagas tu compra, pues recibes el link para poder descargar estos tres materiales, ¿ya? El precio se encuentra aquí, pueden revisarlo y le va a mandar a mi WhatsApp para poder coordinar lo que es el pago. Después está aquí el número 3, es el grupo de WhatsApp, donde siempre estoy compartiendo los enlaces de los lives, las repeticiones y bueno, material también que voy viendo que seguramente les va a interesar y lo pongo allí también. Después hacemos lo que es este de aquí es las repeticiones de los live, es en mi canal de YouTube. Ya con este sería el libro número 3 que estamos leyendo. Ya hemos leído El Principito, todo El Principito, Alicia en el País de las Maravillas y ahora estamos leyendo Alicia a través del espejo, que sería como la continuación, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas y las demás redes sociales. ¿Ya, chicos? Así que aquí están todos los links donde pueden encontrar más material, más información. Ok, let's continue. The king, annoyed by the loudness, threatened, if you do such a thing again, I'll have you bothered. Okay, the king, annoyed by the loudness. Recuerdan de que el mensajero se acercó, ¿no? Al oído del rey para susurrarle, ¿no? Supuestamente, pero en realidad eso le gritó, ¿no? Okay, él dice, the king annoyed by the loudness. Okay, annoyed. Do you know what does annoyed mean? Enojado, ¿ok? Annoyed, enojado. Annoyed by the loudness. Enojado por él.
Okay, what does loudness mean? Annoyed by the loudness. Okay, what do you think loudness mean, guys? Loudness podría ser como por la bulla, el volumen alto. Ajá, podemos utilizar eso, ¿no? Annoyed by the loudness, threatened. If you do such a thing again, I'll have you bothered. Threaten. A ver, threaten. What does threaten mean? Threatened. 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 This is very common, for example, when a bully, you know, in the case of a person that is wants something, give me this, no, give me this, or I'll beat you, no. This is like the action that we do, threaten. Especially a person that wants something, but if he doesn't receive it, he's going to do another action, no? Like hit somebody else, like punish someone. Okay. In the case of your parents, for example, no, you've received a lot of threatenings from your parents. Threatens, no. Hey, do your homework or you will be grounded. So what does threaten mean, guys? Threaten. If you don't behave, I will take out the cell phone. Okay, what does it mean? Amenazar. Yeah, okay, amenazar. If you do, ok, justamente vemos aquí, ¿no? If you do such a thing again, esto es justamente la amenaza. If you do such a thing again, ok, si vuelves a hacer eso, I'll have you bothered. Ok, I'll have you bothered. Ajá. Butter. What does butter mean, guys? A ver. Bread and butter, por ejemplo, ¿no? Bread and butter. What does butter mean? Esto es una cosa que encontramos en la cocina. Butter. Bread and butter, por ejemplo, ¿no? Nosotros comemos pan con ujú, butter. Esto sería mantequilla. Pero aquí está diciendo I have you buttered, ¿no? Lo está usando como un verbo. Ok, butter en este caso sería untar mantequilla. Como verbo, I have you buttered. Te voy a untar mantequilla. Bueno, es la amenaza del rey, ¿no? If you do such a thing, I'll have you buttered, ¿no? Te voy a untar la mantequilla. Who are at it again? Alice asked. Who are at it again? Alice asked. Okay, who are at it again? Who are at it again? Okay, ¿quiénes están en eso otra vez, no? Preguntó Alicia. Who are at it again? Alice asked. Y ahí le responde, The lion and the unicorn, of course, fighting for my crown. Let's run and see them, the king explained. Okay, the lion and the unicorn, of course. Okay, lion, unicorn. El león y el unicornio. Por supuesto, of course. Fighting for my crown. Okay, peleando por mí. Okay, what does crown mean, guys? Okay, next one, crown. What does crown mean? This is an object that only queens and kings use or wear. Yes, if you're a king, you are gonna wear a crown. Very good, very good. Corona, very good, Nessa. Fighting for my crown, ¿no? Y peleando por mi corona. Let's run and see them.
The king explained. Okay, let's run. Vayamos a... Corramos, ¿no? Let's run and see them. Corramos y veámoslos. The king explained. El rey explicó. Does the winner get the crown? Said she inquired. Does the winner get the crown? Winner, what does winner mean? If you win the lottery, you are the winner. Okay. In a lottery, you have only one winner. If you're in a contest, we have the winner, no? In the first place, the second place, the third place. Ok. El vencedor, muy bien, el vencedor. O el ganador también podría ser. Ganador. Does the winner get the crown? Ok. ¿Se queda el vencedor con la corona? She inquired. Ajá. Inquired. To ask. ¿No? Preguntar, inquirir. To ask. Oh, dear me, no, said the king. What an idea. Ok. Dear me. Ok. Esta es una expresión muy común. Que varias veces la va a decir el rey. Dear me, no. Eso sería como, pobre de mí, ¿no? Pobre de mí. O, por ejemplo, como decir, Dios no quiera, ¿no? Dear me, no, ¿no? Dios no quiera. Ok. Said the king. What an idea. ¿Qué es esa idea, no? O sea, ¿qué clase de idea es esa, no? What an idea. ¿Qué idea, no? Could you please stop for a minute to catch my breath? Said Alice panted out after running a little farther. Ok, could you please? Utilicen eso bastante para hablar acerca de algo que es, en este caso, un pedido muy formal, ¿no? Para pedir algo de manera muy formal. Podrían, por favor, ¿no? Could you please stop for a minute, ¿no? Detenerse un minuto, ¿ok? To catch my breath. Okay. Do you remember what does catch my breath mean? Ya hemos visto esta frase anteriormente, ¿no? En la página anterior. Catch, catch my breath, perdón, my breath. What does breath mean? Catch my breath. Ok, recuperar el aliento. Ok. Could you please stop for a minute to catch my breath? No. Podríamos esperar un minuto hasta recuperar el aliento. Alice panted out after running a little further, ¿no? Panted out. Pant out. Ok. ¿Qué creen que signifique esto, chicos? Si tú estás cansado y, ¿cómo dices estas palabras, ¿no? Si estás cansado de correr. Pant out. Decir de forma entrecortada. Sería decir de forma entrecortada. Alice panted out after running a little farther. Después de correr un poco más lejos. ¿Ok? A ver, vamos a ver un par más de párrafos. The king declined. I'm not strong enough. A minute goes by too quickly. Okay, the king declined. Okay, decline. What does decline mean, guys? Decline. Declinar, rechazar. Ujú. The teacher decline. O negarse también podría ser. Negarse. I'm not strong enough.
I'm not strong enough. A minute goes by too quickly. I'm not strong enough. No soy muy fuerte, dice, ¿no? I'm not strong enough. A minute goes by too quickly. Ok, goes by. Esto también es un phrasal verb, ¿no? Go by. Goes by significa transcurrir. Ok, a minute goes by, transcurre. Un minuto transcurre muy rápido. Reject, deny, okay. That's another possibility to edit text. Ok, vamos a leer esta parte. Me ayudan con la lectura, chicos, ¿ya? A ver, esta parte para ver cómo va su pronunciación. Me dicen qué tal les va. The king, annoyed by the loudness, threatened. If you do such a thing again, I'll have you bothered. Who are at it again? Alice asked. The lion and the unicorn, of course, fighting for my crown. Let's run and see them. The king explained. Does the winner get the crown? She inquired. Dear me, no, said the king. What an idea. Could you please stop for a minute to catch my breath? Alice panted out after running a little further. The king declined. I'm not strong enough. A minute goes by too quickly. Listo. Vamos por este último párrafo, chicos, y ahí quedamos por el día de hoy. ¿Ya? Me va ayudando. Alice had no more breath for talking. Okay, breath. What does breath mean? A ver, breath. What does breath mean, guys? Alice had no more breath for talking. What does breath mean? This is the action of inhaling and exhaling air. Ok, breath sería como respiración, respiración. O podríamos decirle también aliento. Ok. Alicia no tenía más aliento para hablar o no tenía más respiración para hablar. So, she trotted. Ok, aquí sería she. Yeah? She trotted on in silence. Trotar. Ajá. Ella empezó a trotar en silencio. Till they came up on the ground. Till. A ver, chicos, esta es otra forma de escribir until, hasta, ¿ok? Until, till. Till they came up on a crown. They came up on a crown, ¿ok? Este es un phrasal verb, came upon. What does came upon mean? Okay, come upon. Come upon, perdón. Come upon. For example, you can use that, for example, when you are getting closer, no? When you get closer to somebody, you get upon someone. Get upon someone. Okay? Acercarse o llegar hasta donde se encuentra. En este caso dice, ¿no? Till they came upon a crowd. Hasta que ellos llegaron cerca o se acercaron a una crowd, a una multitud. Cuando ellos se acercaron a una multitud. In the middle of which the lion and the unicorn were fighting. In the middle of which, en el medio del cual, okay, the lion and the unicorn were fighting. Estaban peleando. Hara, the other messenger, was there, eating and drinking. Okay, Hara, el otro. Messenger, what does messenger mean, guys? Messenger. Okay, what do you think it means? It's not the app, okay? It's not the app. What does messenger mean?
Someone that takes messages. Mensajero. Exactly. The other messenger, ok, Jara es el nombre del otro mensajero, was there, ¿no? Estaba allí. Eating and drinking. Comiendo y tomando. ¿Listo? Vamos a repasar este último párrafo, chicos. Alice had no more breath for talking, so she trotted on in silence till they came up on the crowd, in the middle of which the lion and the unicorn were fighting. Hera, the other messenger, was there, eating and drinking. Listo. Entonces, quedamos, chicos, en esta parte de la historia. Ya hemos visto cómo Alicia se encontraba con el rey, se encontró con uno de los mensajeros, ¿no? One of the messengers. Y ahora llegaron hasta donde se encontraban, ¿ok? The lion and the unicorn. El león y el unicornio, ¿no? Y también conocieron o llegaron a encontrarse con el otro mensajero, ¿no? Hara. Así que espero que les haya servido de bastante, chicos. Recuerden de que en el link de mi perfil van a encontrar muchísima más información, ¿ok? Se van aquí, en este caso, Teacher en línea, es el nombre de mi perfil, ¿ok? Mi nombre es Yoser, Teacher Yoser. En este caso, pueden ir al link de mi perfil y les va a salir esta página. Recuerden de que si en caso necesitan clases personalizadas, ya sea de clases de pronunciación, clases de speaking, en caso de preparación para exámenes internacionales, o sencillamente mejorar tu inglés, ¿no? Porque te falta quizá tiempo para asistir a un instituto de idiomas o a la universidad, pues puedes contactarme aquí y poder tener clases juntos, ¿ya? Ahí les voy a mandar el enlace, el link de mi perfil y poder conversar. También tenemos el audiolibro, que es el libro que justamente estamos leyendo, Alicia a través del espejo. Eh, en este caso, el paquete viene el audiolibro, viene el PDF del libro resuelto, ¿ok? Del libro electrónico resuelto, con todo lo que hemos visto aquí. Ya, aquí está, por ejemplo, está vacío todo eso, ¿no? Pero el libro, el PDF viene ya completamente resuelto, junto con eh, el folleto de los 200 verbos comunes en PDF también, ¿no? Este, ya, el paquete se encuentra aquí y aquí también vas a encontrar el precio. Nuevamente se les manda el link a mi WhatsApp para poder coordinar lo que es el pago y todo ello. ¿Ya? Así que aprovechen también el audiolibro si quieren mejorar o incrementar más en este caso, su vocabulario. Este audiolibro está sobre todo sugerido para estudiantes que estén en un nivel intermedio, ¿ya? El nivel es intermedio, level B1. Así que si estás en un nivel básico, ten por seguro de que quieres mejorar más tu inglés y aquí lo encuentras, ¿ya? Así que ahí está todo. Este es el PDF, miren. Está todos los, eh, todas las palabras se encuentran aquí desarrolladas hasta la última página. Y en la última parte tiene este glosario, que es de mucha utilidad para cuando solamente quieras repasar el vocabulario, nada más. Y así que sirve de muchísimo. A ver, ¿cuánto cuesta? A ver, ahorita les muestro la página en todo caso para que lo vean, ¿ya? Aquí está. Le dan el link aquí y aquí está en la página, ¿no? El pack, que son estos tres. El libro. Este es el segundo, el PDF, y este es el tercero, ¿no? El folleto de 200 verbos. El precio es de $10 o 35 soles para Perú. Ya vienen estos tres folletos, son en digital. Lo bueno es que una vez que completes el pago, automáticamente se te da el link y puedes descargarlo, ¿no? O sea, la entrega es inmediata. Ya, así que aquí, si le dan clic aquí, les va a mandar mi WhatsApp y les doy ahí los métodos de pago. En este caso, el folleto es este de aquí, ¿ya? El de 200 palabras es este de aquí, para que lo vean.
200 Common Verbs. Lo estoy poniendo o estoy incluyendo en el pack de regalo, ¿no? Viene la forma base del verbo, el simple past, el past participle y el significado. Ya está, aquí están todos los 200 verbos que vamos a ver. Hoy día hemos visto del 150 al 160, al 160, ¿no? 151 a 160. Ya, así que aquí se encuentran todos los verbos y aquí en la parte de abajo vienen nuevamente el significado y algunos ejemplos para que puedas utilizarlos o bueno, puedas aprender a cómo utilizar estos verbos. Ya, así que pueden ir allí. Tienes, digamos, el libro de A1. Voy a sacar uno, probablemente del libro de la selva. Por el momento, ese es el primero que estoy sacando, chicos. Me he animado a sacar este material porque, ¿saben cómo empezó todo? Eh, a ver, más o menos le explico, ¿ya? Cómo es que me surgió esta idea. Porque estábamos leyendo, bueno, primero El Principito y después estábamos leyendo el otro libro era Alicia a través del espejo. No, Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, Alicia en el País de las Maravillas, sí encontré un libro que estaba adaptado. O sea, es un libro que fue escrito en 1890 y tantos, ¿no? Entonces, había un libro adaptado porque el libro original lamentablemente no les va a servir de mucha utilidad. O sea, lo pueden encontrar en internet, pero no les va a servir porque es un inglés muy arcaico, ¿no? O sea, estamos hablando de ciento y tantos años atrás, ¿no? Entonces, va a encontrar bastante vocabulario que no les va a servir, no les va a ayudar a su inglés cotidiano. Entonces, después decidí continuar con Alicia a través del espejo, que sería como la segunda parte, pero de este libro busqué adaptaciones y no las encontré. ¿Ya? Así que por eso busqué, agarré el libro, dije, ya sabes que si no hay adaptaciones, si no hay, yo lo voy a hacer. Entonces es por eso que hice el libro, ¿no? O sea, este libro, por eso aquí dice que está adaptado por mí, ¿no? Adapted by Teacher en línea, porque esta es la adaptación que yo le hice con el vocabulario para que no sea ni muy avanzado, ¿ok? Ni muy sencillo tampoco, ¿no? Entonces, por eso lo coloqué como B1, ¿ok? Así que es el primer material que estoy sacando, ya volveré a sacar. Quizá, como están pidiendo aquí, tal vez uno de material. B1 no creo, sería A2. A2 sería, porque B1 es básico prácticamente, ¿no? Entonces, no sé, sería un A2. ¿Ya? Hay que buscar libros O sea, es depende de del nivel que tú te encuentres, Love. Sí, porque el poder de hacerlo sea más entretenido. Sí, 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 no se preocupen. Ya vamos a terminar dentro de poco el libro y comenzamos con el libro de la selva. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, aquí este es el audiobook. Audiobook. Entonces, este es el Alice otro Through the material, Looking ¿no? Glass. Night, Lo que van a Mrs. escuchar Lighting. aquí es lo que van a ir She leyendo had aquí been en la only three pantalla. inches old, and now she was Entonces, aquí half a lo que les va a head ayudar más taller que todo es than la Alice herself. pronunciación. I think I'll ¿Ya? go Van a meet escuchar la her, pronunciación said como Alice. normalmente You se lee. can't. Lo bueno de esto es que ustedes lo pueden poner en 0.5 y escucharlo más lento, ver cómo es la pronunciación, hacerlo un poquito más y tratar de hacer shadowing, ¿no? O sea, leer y escuchar el audio a la vez. Eso ayuda bastante a que puedan soltar más la lengua, ¿no? Sobre todo en oraciones donde a veces uno lee y se queda a la mitad o hace una pausa donde no es, ¿no? Y a la larga, pues esto ayuda a que tu fluidez mejore más, ¿no? Así que por eso también saqué el audiolibro y todo el audiolibro también lo he grabado con mi voz, ¿no? Possibly do that. I suggest Así you que walk the other way. este libro, como The les digo, rules es porque es objected. antiguo, ¿ya? El Ellie libro de la thought selva it también es sounded muy antiguo, ¿no? Y es por eso que también lo voy a adaptar. Hay adaptaciones también, pero bueno, yo lo quisiera adaptar, pero para un nivel A2 probablemente, ¿no? Un B1 también podría ser, ¿no? Ya, y voy a sacar mi propia versión también porque, bueno, ¿no? Tampoco no voy a estar pirateando, ¿no? Otras versiones.
eh, pudiendo hacer yo una propia versión. Y así que ahí les dejo toda la información, chicos. Espero que les haya sido de bastante ayuda, de bastante beneficio la clase del día de hoy. Y ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? 11 de la mañana, horario de Perú. Ok, que tengan un buen día, ¿ok? And Merry Christmas to everyone. I hope you can enjoy your time with your family and friends too. Take a rest and relax, ¿ok? See you. Bye bye.